Lo llamamos al licenciado Carlos Fara. Carlos Fara, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. ¿Cómo evalúa hasta ahora lo que ha sido el tránsito de este año, por lo menos de precisamente de Mauricio Macri y el devenir de lo que se viene en un año electoral? Bueno, a ver, estamos en un comienzo de año, digamos, complejo, en primer lugar porque el contexto económico y social, digamos, sigue siendo negativo en términos de falta de reactivación y una inflación que no cede, digamos, todo lo que se imaginaba que para esta época tenía que ser. En segundo lugar, porque me parece que la opinión pública, digamos, tomó en este verano, digamos, un punto de madurez y empezó a medir al gobierno con otra vara, con otra exigencia, lo cual era esperable después de que se cumpliera un año de gestión. Y bueno, y en el medio, digamos, una serie de problemas que se le han generado al gobierno más allá del contexto socioeconómico, como sobre todo los que han pasado, digamos, en febrero con el tema Odebrecht, con el tema Correo, con el tema Rivas, Tangelici, etcétera, que, digamos, le afectan muy fuertemente un poco, vamos a decir, el contrato simbólico que estableció de transparencia durante la campaña electoral y que, digamos, además esta cuestión de las idas y venidas genera digamos, un deslucimiento del liderazgo del presidente, que bueno, todo va confluyendo en un febrero, yo diría el febrero quizás fue el momento más negativo del gobierno desde que asumió hace 15 meses. En la semana se ha dado la movilización de la CGT y la verdad que hay muchas interpretaciones sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que deja, algunas positivas, otras negativas. ¿Cómo analiza usted lo que ha ocurrido con la movilización de la CGT? A ver, me parece que hay dos cosas acá. Uno es, digamos, las cuestiones que tienen que ver con la situación, digamos, socioeconómica como telón de fondo, que es lo que genera, digamos, que la CGT haya tenido que tomar una manifestación en este sentido, con la promesa de paro, digamos, para principios del mes que viene. Y otra cuestión, digamos, es, bueno, cuánta legitimidad tiene la dirigencia sindical y, bueno, un poco cómo terminó ese acto, cuánto el acto se politizó, que sin duda fue así, pero me parece que tomar, digamos, solamente vamos a decir así, los defectos o las complicaciones que tuvo la marcha de la CGT por sí misma, sin contabilizar el contexto global, me parece que es un error, porque aun cuando no existiese marcha de la CGT y aun cuando el acto hubiera terminado bien y aun cuando no se hubiera politizado, de todas maneras, está claro, digamos, que el gobierno está en una fase compleja respecto a lo económico y social, independientemente de los actores que se manifiesten. El contexto de lo que se ha dado, o mejor dicho, lo que se pudo vislumbrar fue una movilización importante, imponente por momentos. ¿Existe una base de la sociedad la cual ya se está cansando del gobierno de Macri o está observando otra cosa del gobierno de Macri? Sí, sin lugar a dudas, un poco lo que yo expresaba, digamos, al Mm. inicio de la charla tiene que ver con que la sociedad iba a darle, digamos, un año como para ver exactamente de qué se trataba, digamos, un poco, no resultados, digamos, pero sí intencionalidades y direcciones, y me parece que eso está, digamos, ya, yo diría ya una mayoría se consolida crítica respecto al gobierno, más allá de los niveles de aprobación, en el sentido de que se le han desgastado las expectativas, ¿no? Y el gobierno, digamos, está con claras, digamos, dificultades en lo que tiene que ver con la manera de conducir el Estado, la manera de conducir el gobierno, y algunos problemas estratégicos en donde el tablero de control o el tablero de comando en lo político está claro que no están saltando, digamos, las alertas como deberían saltar, ¿no? ¿Esto puede llegar a repercutir en cuanto a las elecciones? Digo, algunos analizan el hecho de decir, bueno, pero Macri va a oponer a Cristina del otro lado y por eso puede llegar a ganar las elecciones. ¿Usted cómo analiza esto?
Bueno, a ver, en primer lugar habría que ver quién es el candidato realmente del PJ, ¿no? Y eso, digamos, sobre todo tiene que ver con la situación en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que en muchos distritos del país los gobernadores justicialistas seguramente, digamos, harán jugar sus fichas, y muchos de ellos no tienen nada que ver con la etapa de Cristina. Pero más allá de eso, me parece que hay que prestar la atención a dos cosas. La primera es que es cierto, digamos, que la polarización con Cristina o la imagen del kirchnerismo lo favorece al gobierno. En segundo lugar, también es cierto o advertir que aun cuando el gobierno quiera polarizar la elección, lo más probable es que la elección de la provincia de Buenos Aires siga siendo un escenario de tres, incorporando, digamos, el factor masa, Massa-Stolbizer en la discusión, para una sociedad que ya no quería ser polarizada en el 2015 y tampoco quiere ser polarizada ahora. Y en tercer lugar, también vale decir que pese a que la situación socioeconómica no es favorable y el gobierno se está desgastando en términos de aprobación y de expectativas, también es cierto que después, llegado el momento de la votación, no siempre, digamos, esos son los únicos factores que hay que contemplar, porque también, digamos, la gente a veces vota por miedo a otras opciones, más allá de que vote a favor del gobierno de turno. Y en ese sentido, mi impresión, digamos, es que todavía hay una importante cantidad de gente que querría que al gobierno le vaya bien, y cuando llegue el momento de la elección habrá que ver si realmente, pese a todos los problemas que está teniendo, decide un voto en contra o le da una especie de crédito adicional para ver, digamos, en 2019 qué pasa, y después, si en 2019 no cumple con las expectativas, bueno, cambiará de opción política. Sí. Por lo que se escuchó y por lo que se ve desde el gobierno del gobierno de Macri, uno entiende que quizás ellos tienen una lógica de decir, a la larga este proceso nos va a dar resultado. Ellos dicen, por lo menos manifiestan eso, algunos de sus principales referentes, que estamos en el mejor camino, y dicen en forma permanente ello. En cambio, desde otros sectores dicen, señores, cambien el rumbo porque la gente ya no da más. Eso fueron uno de los principales reclamos que realizó la CGT. Teniendo en cuenta la perspectiva política de cómo se ha conducido hasta ahora el gobierno de Macri y también la historia política de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿usted cree factible que Mauricio Macri pueda llegar a modificar principalmente a un nivel de torcer el rumbo económico o de modificar aspectos principales de la cuestión económica en un corto plazo? A mí me parece que es difícil porque primero el gobierno está convencido de lo que está haciendo, y es más, digamos, en algunos momentos quiere acelerar, digamos, con un ajuste un poco más fuerte, y en otros momentos levanta el pie del acelerador, como hemos visto en los últimos días, moderando o postergando el incremento de algunas tarifas y precios regulados, etcétera. De manera que está en una encerrona, porque si no, digamos, si aprieta el acelerador, eso le va a generar claramente problemas de carácter social, y si no lo aprieta, digamos, no termina, digamos, de encuadrar las variables como para que se genere un contexto positivo de crecimiento, de manera que está primero en una encerrona desde el punto de vista de los instrumentos económicos, y en segundo lugar, me parece que el gobierno, más allá de la política económica, me parece que tiene un problema serio en la generación de expectativas positivas, ¿no? Y entonces eso yo diría que por ahí cuenta más que nada, ¿no? Es decir, no termina de existir la confianza o la sensación de que esto va a ir para mejor, digamos, más allá de la fotografía actual. Corrientes, ¿qué está trabajando aquí en Corrientes? ¿Algunos números? ¿Tiene algo de Corrientes? Nosotros tenemos una descripción a nivel provincial, digamos, en donde claramente hay una manifestación de cambio respecto a lo político provincial, en donde nos da la impresión, digamos, de que más allá de la eventual buena evaluación que pueda tener el gobernador, la mayoría está pronunciándose por un cambio, además teniendo en cuenta, digamos, que el gobernador ya no puede volver a ser candidato de su fuerza política, no hay, digamos, figuras políticas realmente competitivas dentro del oficialismo provincial,
Y entonces, digamos, todos esos elementos generan una esquema de un escenario, digamos, de cambio muy probable, así como también es cierto, digamos, que por el contrario, en la situación de la ciudad capital, de la ciudad de Corrientes, en la elección de intendente que va anticipada, digamos, lo más probable es que se dé un escenario de continuidad de la gestión del intendente Fabián Rivas. ¿Números tiene en concreto o todavía no? Mire, teniendo en cuenta, digamos, que todavía no hay candidato, digamos, del oficialismo, varios de esas opciones que están dando vueltas, que se mencionan en los medios, muchas de ellas están lejos en términos de conocimiento y de instalación como candidatos, es muy prematuro. Yo lo que sí le puedo, digo, para no llevarlo a la cuestión de los números, lo que sí le puedo decir, digamos, es que así como está el escenario hoy, claramente uno debería verle como con mayor probabilidad un triunfo del candidato justicialista, de Camao Espínola, en primera vuelta, sin lugar a dudas. Es un escenario muy distinto al escenario de hace 4 años atrás, como para visualizar que de todas maneras, sí, a la corta o a la larga, salvo, digamos, veremos cómo se desarrollan las candidaturas, si hay un tercer frente, pero en todo caso, digamos, si no hay un tercer frente, sí va a ir a una elección de vuelta polarizada, pero en este caso, digamos, en este año, mucho más favorablemente al candidato del justicialismo. En cuanto aquí a Corrientes, hay un par de datos que me quedan siempre dando vueltas. Desde el gobierno dicen que ellos son el verdadero cambio por lo que significa Cambiemos y por la dinámica que tiene el gobierno. ¿La sociedad lo analiza así, lo ve así? No. En primer lugar, digamos, lo que hay que tener en cuenta es que la elección, digamos, provincial va a tener una dinámica propia, y una dinámica, digamos, particular también dentro de la ciudad, que no es la situación, digamos, de pensar en que el oficialismo nacional, que tiene la expresión, digamos, en la coalición ECO a nivel provincial, es el cambio, es claramente la continuidad, eso por un lado. Y en segundo lugar, también tener en cuenta que con este panorama nacional que estábamos mencionando, la situación, digamos, de aprobación del presidente en Corrientes también tiene sus complicaciones, y que por lo tanto eso, digamos, le vuelve mucho más dificultoso que simplemente la sigla Cambiemos pueda ser la expresión de un cambio. Ahora, ¿Camao Espínola no representa el kirchnerismo? Obviamente, digamos, la gente que votó a Daniel Scioli en la elección presidencial, digamos, ese voto está totalmente encolumnado con Camao Espínola, que vale la pena recordar, digamos, que Daniel Scioli gana la elección presidencial en la provincia de Corrientes, así como Espínola, digamos, ganó su elección para senador nacional. Pero lo que está primando, digamos, es una dinámica de demanda de cambio que trasciende esa cuestión. El kirchnerismo ya no está en el gobierno nacional, por lo tanto también ese esquema, digamos, de kirchnerismo, antikirchnerismo, no es lo que se está generando en la opinión pública. A nuestro entender, la demanda de cambio, digamos, está pesando mucho más fuerte en la definición del voto de la mayoría, por lo menos. En cuanto a lo que tiene que ver la capital, entonces usted dice que hay una suerte de continuidad que se estaría avalando hoy. Sí, en principio, digamos, nosotros vemos una gestión, una aprobación de gestión del intendente muy positiva, y que, digamos, claramente está marcando, digamos, una superioridad electoral fuerte, más allá, digamos, de la definición de candidatos del oficialismo, y habría que ver, digamos, si hay alguna otra fuerza, pero en todo caso, ahí, digamos, es una dinámica muy distinta a la que se está dando respecto a nivel provincial. Carlos Fara, gracias, muy amable como siempre. No, por favor, que tengan buen domingo.